Según Aristóteles, el hombre es un animal que habla. Platón, por su parte, lo describía como un animal razonable. Desde una perspectiva científica, el ser humano, conocido como Homo sapiens, es una especie animal caracterizada por su capacidad de raciocinio y su desarrollo intelectual, lo que le permite adquirir, manejar y transmitir diversos tipos de conocimientos a través de generaciones. Si definimos al ser humano mediante sus características, podemos decir que es un ser biológico, consciente de su propia finitud, emocional, constructor de conocimientos y culturalmente construido. También es extremadamente frágil y, además, es un ser lingüístico. El lenguaje, gracias a su capacidad de ser recursivo, le permite al ser humano reflexionar sobre sí mismo y convertirse en objeto de su propio análisis. Esto es lo que llamamos racionalidad. Esta capacidad de reflexión nos permite conocernos a nosotros mismos y entender a los demás. Así pues, el lenguaje no es solo una herramienta para comunicarnos, sino también una forma de construir nuestra identidad. A través del lenguaje, cada persona crea una historia de vida que le ayuda a entender quién es, tanto para sí misma como para los demás. Aunque los humanos se distinguen de los animales principalmente por su capacidad de razonamiento, también compartimos similitudes con ellos. Al igual que los animales, los humanos tienen necesidades fisiológicas como dormir, comer y satisfacer deseos sexuales. Además, tanto humanos como animales pueden experimentar emociones y formar lazos sociales. Sin embargo, la capacidad humana para el pensamiento abstracto y la comunicación es lo que realmente nos separa del reino animal. El lenguaje es una de las herramientas más poderosas que posee el ser humano, ya que no solo nos permite comunicarnos, sino también reflexionar, planificar y construir sociedades complejas. Todo tiene un inicio, y eso incluye tanto al ser humano como a su lenguaje. Para los seguidores de la Biblia, el lenguaje fue un don divino otorgado al primer hombre, Adán. Según esta versión, Adán no atravesó las etapas de aprendizaje que se suponen para los humanos. No pasó por balbuceos, gritos o gruñidos antes de pronunciar su primera palabra. Simplemente recibió el don del lenguaje de inmediato. Con esta capacidad, Adán pudo comunicarse tanto con su compañera Eva como con Dios. Sin embargo, esta situación descrita en el Génesis no duró mucho. Cuando los hombres intentaron construir una torre que llegara al cielo, desafiando a Dios, este respondió confundiendo sus idiomas. De este modo, creó múltiples lenguas, impidiendo que los constructores entendieran y completaran la torre. Este relato es una forma de explicar la diversidad de idiomas en el mundo, pero no aborda completamente el misterio de cómo surgió el lenguaje humano. Esta visión contrasta con las teorías modernas que sugieren que el lenguaje no apareció de la nada, sino que evolucionó gradualmente. Dentro de este marco evolutivo, se han propuesto varias teorías para explicar el origen del lenguaje. La teoría de la monogénesis sostiene que todas las lenguas modernas provienen de una protolengua única y ancestral. Según esta teoría, los primeros humanos desarrollaron un lenguaje básico que luego se diversificó en múltiples lenguas a medida que las comunidades se dispersaron y evolucionaron. También existe la teoría de la poligénesis, la cual sugiere que las lenguas actuales no derivan de una sola fuente, sino que surgieron de varias familias lingüísticas independientes, sin una conexión directa entre ellas. Otra teoría importante es la del origen oral gestual, que propone que el lenguaje hablado evolucionó a partir del lenguaje gestual. En esta teoría, la necesidad de una comunicación más efectiva y versátil impulsó el desarrollo del lenguaje vocal, a medida que los gestos iniciales se complementaron con sonidos y palabras. Finalmente, las teorías sociales sugieren que el lenguaje surgió para satisfacer necesidades sociales específicas, como la coordinación en actividades grupales. Por ejemplo, la caza y otras actividades colaborativas habrían exigido un lenguaje estructurado para facilitar la cooperación y la planificación en grupos. Sin embargo, la teoría más ampliamente aceptada sobre el origen del lenguaje es la teoría de la evolución. Esta teoría sostiene que el lenguaje humano se desarrolló de manera gradual a lo largo de miles de años. Es un proceso continuo y adaptativo. A medida que nuestros ancestros evolucionaron, sus cerebros y capacidades cognitivas también lo hicieron.
facilitando el desarrollo del pensamiento abstracto y una comunicación cada vez más compleja. Este avance no ocurrió de repente, sino que fue el resultado de una serie de cambios acumulativos que llevaron a la sofisticada capacidad lingüística que poseemos hoy. A pesar de esta teoría aceptada, el tema del origen del lenguaje ha sido motivo de intensas discusiones académicas durante siglos. No existe consenso sobre su origen o su edad exactos, ni siquiera sobre si el lenguaje surgió en un único punto geográfico o de manera simultánea en múltiples lugares. Además, el debate no se limita a la ciencia, también se han propuesto teorías que incluyen elementos más especulativos, como la intervención divina, la creación en una simulación o incluso la influencia de extraterrestres que vinieron hace miles de años para enseñarnos a comunicarnos. Un desafío importante en el estudio del lenguaje es la falta de pruebas directas, dado que ni las lenguas ni la habilidad para producirlas se fosilizan. Es difícil obtener evidencia concreta sobre cómo y cuándo surgió el lenguaje. Esta ausencia de pruebas tangibles complica la investigación y deja mucho espacio para la especulación y el debate, lo cual no creo que esté mal. La verdad es que es muy entretenido y hasta sano escuchar puntos de vista tan pero tan diferentes. Al volver al título de este video, es natural preguntarse ¿por qué el lenguaje humano es tan especial? ¿Qué lo hace realmente único? Imagina, por un momento, la increíble variedad de formas en que podemos decir hola. Con aproximadamente 7000 idiomas hablados en el mundo, y cada uno de ellos teniendo al menos una manera de saludar, el número total de formas de decir hola asciende a unas 10.500. Este simple dato ilustra la inmensa diversidad de nuestro lenguaje, pero esto es solo el comienzo. El lenguaje humano no se limita a una simple colección de palabras y frases. Su estructura es compleja. A diferencia de otros sistemas de comunicación, nuestro lenguaje es recursivo. Esto significa que podemos construir oraciones complejas a partir de estructuras simples, creando frases que nunca se han pronunciado. Un ejemplo famoso de esta capacidad recursiva es la frase creada por el lingüista Noam Chomsky: Colorless green ideas sleep furiously. Ideas verdes incoloras duermen furiosamente. Aunque esta oración sigue las reglas gramaticales del inglés y es perfectamente estructurada, carece de sentido lógico. Este ejemplo ilustra cómo el lenguaje puede generar combinaciones infinitas de palabras, algunas de las cuales son gramaticalmente correctas pero semánticamente incomprensibles. Esta capacidad para generar un número infinito de expresiones nos permite comunicar ideas con una precisión y creatividad sin igual. Podemos expresar conceptos abstractos, teorías complejas y emociones profundas de maneras que ningún otro sistema de comunicación conocido permite. Pero eso no es todo. El lenguaje humano también es sumamente adaptable. Se ajusta a contextos variados y evoluciona con el tiempo, reflejando los cambios en la sociedad y la cultura. A través del lenguaje no solo podemos hablar del presente, del pasado y del futuro, sino que también podemos explorar lo imaginario y lo hipotético. Expresamos deseos, compartimos sentimientos profundos, describimos sensaciones y, en ocasiones, recurrimos a metáforas para dar vida a nuestras ideas. Además, el lenguaje humano va más allá de las palabras. Nuestra comunicación no siempre requiere sonidos. A menudo utilizamos expresiones faciales, señales y gestos. Estos elementos no verbales añaden una capa extra de significado a nuestras interacciones y, a veces, comunicamos mensajes complejos de manera inconsciente. El sarcasmo, por ejemplo, puede transmitir ironía y humor de una forma que trasciende el significado literal de las palabras. La habilidad de nuestro lenguaje para abarcar y expresar una gama tan amplia de conceptos y emociones es lo que lo hace verdaderamente singular. Nos permite no solo interactuar y conectar con los demás, sino también construir comunidades culturales ricas y diversas. Así que cuando te preguntes qué hace al lenguaje humano tan especial, recuerda que es esta capacidad infinita para crear, adaptar y conectar lo que realmente define su singularidad. Es una herramienta poderosa que nos permite explorar el mundo y a nosotros mismos de maneras que ninguna otra especie puede.